Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor en este día obrando en la profundidad de nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios que transforma y vivifica nuestras vidas. Bienvenidos a este su tiempo devocional, un tiempo y un espacio que nos damos para poder buscar la presencia de Dios y así prepararnos y capacitarnos por su poder. Gracias por la intención que el Señor pone en nuestras vidas de buscarle cada día más y ser edificados espiritualmente y así poder llevar a cabo el propósito del Señor. Agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. Les cuento aquí entre nos en el día de ayer, estamos cumpliendo un año más en la iglesia y ya son 6 años en donde el Señor nos ha permitido llevar a cabo su obra y Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno y es allí en donde podemos experimentar cada día su misericordia. Así que gracias a Dios, primeramente a la congregación y a todos aquellos que han estado orando por este ministerio, la cual le pedimos y le rogamos a todos ustedes que sigan orando por la iglesia Renacer y bueno, por ende, por el cuerpo de Cristo. Voy a invitarle a que compartan este mensaje con todos sus contactos de una vez y a la vez le invito a que opine con respecto al tema. No tenga temor de opinar, no tenga temor de preguntar, no tenga temor de ser ese instrumento también en las manos de Dios y de esta manera pues poder seguir siendo edificados. ¿Ok? Listo, vamos entonces hoy a hablar de un tema que hemos titulado Esperanza de reconciliación. Pero vamos a verlo desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña todos estos asuntos y cómo Dios venía instruyendo a su pueblo, cómo Dios viene obrando en cada corazón y cómo podemos aplicar inclusive este tema a nuestras vidas hoy por hoy, a la iglesia hoy por hoy. Creo que es importante, si hay una esperanza de reconciliación, creo que estamos completamente seguros de ello, pero es importante que podamos comprenderlo en su profundidad, ¿ok? Entonces, vamos a ir en este caso a Levíticos. Vamos a ir al capítulo 26, versículos 40 hasta el 45. Espero que pueda estar conmigo allí. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: si confiesas su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, y yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Afirma el Señor. Esto es importante. Cada vez que nosotros podamos leer la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros debemos de decir: así dice el Señor. Porque es Dios quien realmente
puede ministrar a cada una de nuestras vidas y hacerlo inclusive como lo ha hecho con este pueblo. Claro que hay una esperanza para un pueblo rebelde, porque Dios definitivamente es muy misericordioso y muestra su fidelidad aún con respecto a lo que Él ha prometido. Recuerda que aquí en este pasaje se está viendo mucho el poder recordar el pacto que Él hizo con Jacob, con Isaac, y por ende es necesario que aunque sufra el pueblo, que aunque veamos las consecuencias, vamos a recordar que Dios es misericordioso. Ahora, no podemos aprovecharnos de la misericordia de Dios, ni jugar con nuestras vidas espirituales. Ojo con eso. Claro que el pueblo de Israel se muestra rebelde, pero aún para el cumplimiento de este pacto, Dios tenía que continuar con el propósito que había designado. De no ser así, Noé, o creería yo que ninguno en este mundo existiría si no hubiese hallado gracia en Noé para que continuara con el propósito. De no ser así, Dios hubiera exterminado el pueblo de Israel cuando pecaron, cuando hicieron el becerro de oro, y Moisés tuvo que interceder para que este pueblo prevaleciera. Pero más que prevalecer es ver el cumplimiento del pacto hasta que lo llevó a ese nuevo pacto que tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que Dios es quien nos indica a cada uno de nosotros el camino y nos lleva a la reconciliación. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que Dios está anunciando en este caso su misericordia. Por eso, en ese proceso de reconciliación, nosotros podemos encontrar la parte del hombre, pero también podemos encontrar la parte de Dios. Y esto en teología nos enseña que aún con respecto a temas de salvación, aunque todo es todos los méritos están en Cristo Jesús, debemos entender que hay parte de responsabilidad en cada una de nuestras vidas. Así que en este texto, en primer lugar, podemos darnos cuenta de la parte del hombre en la reconciliación con Dios. ¿Qué podemos ver nosotros en los versículos 40 en adelante? Bueno, vemos que debemos ser nosotros conscientes de la magnitud de nuestro pecado y empezar a sentir, claro que este sentimiento solamente lo coloca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando sentimos realmente el pecado, en realidad nosotros sentimos un dolor muy profundo por esa situación o por ese pecado. Esto, al entenderlo y comprenderlo, claro que me va a llevar a mí ¿cómo lo digo yo? A una sumisión o a una confesión primeramente. Me lleva a mí a confesar mi pecado, y también podemos ver que a través de esa confesión pues me someto o me sujeto en este caso a la voluntad de Dios y no a mi propia voluntad. En segundo lugar, nosotros vemos que la parte de Dios actúa a través de esa reconciliación, en este caso con el pueblo de Israel, porque estamos viendo lo que es Levíticos, pero la parte de Dios o lo que Dios hace es que extiende en este caso su misericordia, y por eso no va a abandonar para siempre a su pueblo. Ahora, Dios se acuerda del pacto que hizo en este caso con sus padres, pero también vemos la manera en que Dios actúa al perdonarlos, debido a que Dios es fiel primeramente al pacto que había dado. Eso es un pacto eterno, ¿cierto? Y a través de eso Dios aceptará el arrepentimiento de su pueblo. Ahora, cuando nosotros ya vemos como esta especie de bosquejo, por así decirlo, podemos ver el desenlace de toda la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino cuando empata allí con la iglesia.
Nosotros vemos como por ejemplo cuando el pueblo se volvió rebelde, cuando David quería construirle templo a Dios, Dios no se lo permitió, más bien dijo que quien le construiría templo era Salomón o una casa donde habitar. Salomón cuando empezó su tarea de realizar el templo, Salomón vio la necesidad de humillarse delante de Dios. Y es lo que nosotros vemos por allá en la segunda carta a la segunda carta de Crónicas, en el capítulo 7, a partir del versículo 14 en adelante, y hay palabras muy similares a esta, donde dice, y si mi pueblo se humillare, y si invocare mi nombre y confesara sus pecados, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra y perdonaré sus pecados. Entonces vemos la manera en que estos hombres recuerdan el pacto que Dios había hecho y la manera en que nosotros los seres humanos debemos de actuar. Ahora, si usted ha leído, como por tomar un ejemplo, porque muchos hombres hicieron lo mismo, pero como por tomar un ejemplo, el libro de Daniel, del profeta Daniel, nos damos cuenta que Daniel abre el libro, ¿verdad? Y al leer el libro, él empieza a sacar unas cuentas allí con respecto a la liberación que Dios traería. Recuerde que Dios habló de cuánto duraría el pueblo de Israel en esclavitud. Y muchos pueden llegar a la conclusión de decir 40 años duraron en el desierto de aquí a que ellos entraron a la tierra prometida, pero no, ellos duraron prácticamente 400 años aproximadamente en esclavitud, en rebeldía, en arrepentimiento, en rebeldía, en arrepentimiento, eran llevados al exilio, caían en pecado, el Señor los libertaba, volvían y pecaban, el Señor los entregaba en manos de los enemigos y duró 400 años aproximadamente para poder experimentar esa libertad. Entonces Daniel, al leer el libro, empieza a decir, hey, 400 años, ok, entonces estamos a punto de ser liberados. Y en ese momento Daniel humilla su corazón y vuelve a recordar el pacto y la manera en que él tenía que actuar. En Daniel no se ve, quizás en su libro, que era un hombre pecaminoso y que hizo lo incorrecto, como quizás le sucedió a Jacob o en algún momento a Moisés. No se ve pecado en este hombre, pero él se arrepiente y pide perdón por sus padres o por los patriarcas, pide perdón por sus gobernantes, pide perdón por el pueblo de Israel, pide perdón y humilla su corazón. Y es allí inclusive cuando empieza una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre los ángeles, y Dios liberta a este pueblo una vez más. Pero cuando nosotros, en este caso, llegamos al Nuevo Testamento, podríamos llegar a decir o a preguntarnos, bueno, muy chévere todo eso, todo lo que ellos tuvieron que vivir y experimentar y ver la manera en que de verdad Dios actuó, porque Dios actuó eficazmente en todo esto. Esto es importante porque no solamente dice lo que va a pasar, lo que va a suceder, contra quienes, el recordar el pacto, Dios los perdonará, Dios ayudará a los rebeldes, Dios mostrará su misericordia, la manera en que deben de actuar los hombres al humillarse en delante de Él. No es solamente un decir y cada quien mira a ver si lo pone por obra o no, sino ver cómo a medida que transcurría el tiempo y sucedía todo esto, todo este pecado, toda esta maldad, pues ellos ponían en práctica lo que Dios había hablado. Y Dios mostraba su misericordia, Dios mostraba su favor, Dios restauraba y en este caso reconciliaba. Entonces, esa promesa no es solamente para el pueblo de Israel, porque cuando se habla de un pacto que Dios ya había dado, en este caso, a los patriarcas, nos damos cuenta que hoy por hoy ese pacto se hace también evidente a cada una de nuestras vidas. Todos son creación de Dios, aunque no todos van a ser salvos por la dureza de su corazón.
sí podemos llegar a una conclusión, y es que hay esperanza para todos aquellos que se humillen, para todos aquellos que confiesen, para que todos aquellos que se sometan a la voluntad de Dios, para todos aquellos que quieran caminar con el Señor. Cuando nosotros podemos llevar a un hombre al arrepentimiento, no quiere decir, hey, me arrepiento porque he sido un borracho, me arrepiento porque he sido un vicioso, me arrepiento porque he sido un ladrón, pero después volver a hacer lo mismo. No se trata de eso, se trata de verdad, de mortificar su pecado y empezar a vivir para Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos ahora sí a ver el cumplimiento de ese pacto. ¿A través de quién? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué necesito reconciliarme con Dios? ¿Yo quién era en el Señor? Y vamos, en este caso, le voy a invitar a que usted pueda ir conmigo. Va a haber una promesa exquisita. Va a haber una promesa en donde usted va a tener que darle gloria a Dios. Va a haber una promesa en donde usted dice, hey, esto era lo que nosotros en realidad necesitábamos, y de esta manera va a tener que entregar su corazón, pero sé que lo va a hacer con amor, con pasión por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mire todo lo que sucede desde Levíticos y mire cómo el Señor lo trae a colación inclusive a la iglesia hasta el día de hoy. Así que vamos en este caso a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice este pasaje tan precioso. La palabra de Dios en realidad es muy hermosa y dice de la siguiente manera: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, escúcheme muy bien, ¿qué éramos? Enemigos. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Wow. Pablo, de hecho, es un hombre que nos lleva a nosotros a identificar también el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo así? Sí, Pablo enseña que nosotros hemos sido reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer. Pero también nos encarga a nosotros la tarea de reconciliar al mundo para con el Padre. Ahora, ¿acaso es que yo soy Cristo? ¿Acaso fui que yo morí por cada uno de ellos para hacer esta función? No, yo solamente soy un instrumento, solamente testifico de lo que Cristo ha hecho conmigo y de lo que Cristo puede hacer con cada persona. Ahora, si nosotros nos damos cuenta lo que dice Romanos 5, podemos encontrar lo mismo que ya vimos en Levíticos, lo mismo que les hablé de Crónicas y lo mismo que les hablé de profeta Daniel. ¿Por qué? Porque estamos identificando el pecado, mis amados. Cuando nosotros identificamos el pecado y vemos lo que Cristo ha hecho por mí, ahí es cuando nosotros empezamos a rendir nuestras vidas y nuestros corazones al Señor. Esto es importante porque el amor de Dios se manifiesta sobre un hombre pecador que quiere abandonar su pecado y que entiende que Cristo murió por nuestros pecados. 1. 2. Que entiende que cuando Cristo muere y derrama su sangre, somos justificados. ¿Se acuerda lo que les mencioné la semana pasada cuando hablábamos de lo que hacía la sangre?
esto es importante porque mire que la sangre de Cristo nos justifica. Cuando nos justifica, eso que Cristo hizo por nosotros nos salva. ¿Y de qué me salva? De pronto usted dirá, de ir al infierno. Sí, pero hay algo que Pablo menciona allí, dice, y es de la ira de Dios. Nos salva de la ira de Dios. Y esto es por medio de Jesucristo. Una de las cosas por las que nosotros vemos que Jesús en el Getsemaní sufrió y a su vez se angustió tanto que sudaba como grandes gotas de sangre, es por causa de la ira de Dios que recaería sobre él. Él dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí nosotros estamos viendo que la angustia o el por qué el Señor no quería beber de esa copa es porque cuando se habla de la copa se habla de la ira de Dios. Y la ira de Dios recaería sobre Jesucristo, no tanto por su cuerpo flagelado o maltratado, aunque fue humillado de tal manera, mas por su alma, porque fue donde vemos que Cristo lleva nuestros pecados, y es la ira de Dios que recae sobre él, y es a nosotros quien nos libra de tal asunto. Así que cuando nosotros vemos todo este asunto, como lo menciona inclusive el versículo 10 y el versículo 11, hablando de que cuando éramos enemigos, esto también es importante comprenderlo, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo así enemigos? Mire, cuando usted le pregunte a alguien, ¿usted cree que es un hijo de Dios y que no es cristiano? Que es un hombre que vive en sus pecados. Esas personas van a creer que son hijos de Dios, pero en realidad Juan 8 nos menciona que no todos son hijos de Dios. De hecho, Jesús exhorta a los fariseos y les dice, o a los judíos en este caso les dice, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos del diablo han querido hacer. Y ahí empieza a enumerar algunos de estos pecados, como el engaño, como la muerte y demás. Esto es producto o es necesario conocerlo para poder identificar que no todos son hijos de Dios. Ellos dicen es que nosotros somos hijos de Abraham. Ahí es cuando el Señor les saca esta gran verdad y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo y harían lo que yo les estoy diciendo, porque yo fui antes que Abraham. Y estas enseñanzas nos llevan a nosotros a identificar lo cuán lejos estábamos de Dios, lo cuán perdidos estábamos de Dios por causa de nuestro pecado. Y por eso Romanos 5 dice que aunque fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Por eso seremos salvados por su vida. Y también nos gloriamos en este caso en Dios, dice allí el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros hemos recibido la reconciliación. Esto trae contentamiento, esto trae gozo, mis amados, esto trae ánimo y trae un consuelo sobre nuestras vidas, ya que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Su familia puede ser reconciliada cuando testifiques del Señor. Tus vecinos, tus amigos pueden ser reconciliados cuando testifiques del Señor. Es importante que no perdamos de vista lo que el Señor ha hecho por cada una de nuestras vidas y en realidad empecemos a caminar con Dios. Pastor, yo quiero reconciliarme con Dios. ¿Qué debo de hacer? Bueno, vuelva y escuche este mensaje y empieza a ponerlo por obra desde lo que leímos en Levíticos. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, sométete a Dios, entrega tu corazón y
apártate de tu iniquidad. Vive para Él, solo para Él. Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre y un día perseverar hasta el final, hasta alcanzar la salvación. Así que definitivamente, como dice Pablo, en Cristo estamos completos. Es Cristo, que es la plenitud, nos lleva a nosotros a estar completos en Él. Así que Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra eternidad, para vivir una eternidad juntamente con Cristo Jesús. Mis amados, espero que este mensaje te haya ayudado. Si quizás te has alejado, si quizás un día escuchaste del Señor y te apartaste, pero ves la necesidad de reconciliarte con Él, de volver a sus caminos, de volver a congregarte. Bueno, acá hay una iglesia que puede ayudar a tu vida espiritual. Y nada, espero que el Señor traiga convicción a nuestros corazones. Recuerden algo, no todos los que asisten a las iglesias son salvos, solamente quienes han dado estos pasos de obediencia. Así que espero que hoy puedas humillar tu corazón delante de Él, confesar tus pecados, arrepentirte de corazón, apartarse de sus pecados y de esta manera pues someterte a Él. Un abrazo para todos, Dios les bendiga en gran manera y espero que tengan un día maravilloso en donde el Señor les respalde en todas y cada una de las cosas. Nos vemos para una próxima, si así el Señor lo permite. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga.